Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos a una nueva emisión de esta transmisión que está dada en llamar Una mano para la transición del humano. Quien les habla, Mónica Armendano, desde Capilla del Monte 3548. Los saluda muy amorosamente, querida audiencia, y les saludo, le doy el pase a mis queridas compañeras Alejandra Casado y Guadalupe Bañuelos. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás en este día 5 de febrero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeras queridas? Acá estoy en un día maravilloso de sol en Villa Giardino. Así que bueno, disfrutando que de nuevo podemos ver el cielo celeste. Sí, sí, totalmente. Hola, ¿cómo les va? Hola Moni, hola Ale, hola audiencia, ¿cómo están? Emisión número 30. Llegamos a las 30 emisiones, Ale, Moni. Este, después de todo, estamos en mes de febrero y justamente con la emisión 30, así que una alegría, que somos tres y estamos en cero. Así que, muy, muy bueno. Está buenísimo. Hemos llegado a la emisión número 30, así es, y es así como decís, un día bellísimo, la verdad, muy contentas de poder estar aquí en la naturaleza, justamente, tan cerquita de los reinos que nombrabas en la emisión anterior. Tenemos la maravillosa oportunidad de irnos acercando paulatinamente, ¿no? Y acá no solamente disfrutar, sino empezar a tener una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? Con respecto a eso, hemos tenido muy buena acogida, muy buena recibida de la emisión anterior, mucho agradecimiento por la expansión, por las comprensiones y por esta cosa de poder salirse de la perspectiva antropocéntrica que está siempre tan marcada y empezar a como desde un costadito empezar a ver y qué cosa pasa cuando ya lo miro desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de ese otro que no es un otro humano, sino que es ese otro mineral, ese otro vegetal, ese otro animal que también forma parte, ¿no? de nuestra y que estamos siendo un conjunto que opera junto, ¿no? No separadamente. Así que, Ale, muy agradecido y bueno, con el deseo de profundizar. Había un comentario de una persona que nos decía si en alguna oportunidad habíamos visto la serie Cosmos, que sí, la vimos, hace mucho, y que dice que esa persona la había ubicado mucho, que eso en esa serie usan un calendario y dicen, el humano aparece en el último minuto del último día del 31 de diciembre, como diciendo, es un recién llegado, ¿no? Y se está noticiando de cosas. Así que, bueno, en ese noticiarse vamos a ir compartiendo este, estas comunicaciones que vamos haciendo viernes a viernes. Sí, sí, justamente tener más conciencia de esto hace que nuestras mentes no lastimen tanto nuestro entorno. Y Es sí, como eso creo que es clave. una regulación. Claro. Pero en esa regulación es la que, obviamente, como dice Moni, tener en cuenta las perspectivas, como veníamos abriendo, de los distintos reinos, es clave porque nos da ubicación y también nos da un marco de pertenencia, de coexistencia, y no una coexistencia simbólica, a donde, bueno, pasa los fanatismos de la protección del humano hacia los animales o sobreprotección, sino a una interacción. Yo creo que es clave en este momento de empezar a integrar esto de la interacción, para que, bueno, en una interacción puedo poner límites y ese daño, como vos decís, no sea que me arrastre, el que me haga siempre reaccionar, sino que sea una interacción consciente. Bueno, justamente eso es la comunicación a distintas escalas. Yo creo que los conceptos estos de todo tiene su conciencia y todo tiene su mente. Lo que pasa es que la conciencia es un espacio
que cuando es propio lo entiendo, pero cuando es ajeno no. Entonces, el reino humano entiende que tiene conciencia porque tiene pertenencia a ese espacio, pero otros reinos tienen otros espacios donde sus conciencias corren, pero bajo otros axiomas distintos. Entonces, modular a través del axioma la conciencia de ese reino es una tarea, ya que estamos hablando de evolutiva de nuestra especie humana. Que bueno, todavía ni siquiera la nombramos, imagínense si vamos a estar pisándola, ¿no? Y sí, sí. Bueno, pero lo que vamos mencionando, la verdad que es como que la persona, no sé, por los intercambios que tuve, ¿no? Le decía que le despertaba muchísimo interés seguir escuchando sobre es como que se empieza a ver con más familiaridad lo que vos estás compartiendo y esta perspectiva, ¿entendés? Sí, tiene su coherencia, es coherente. Hay esto, por ejemplo, lo de las memorias, ¿no? Viste que el aprendizaje humano básicamente ha sido repetición, repetitivo. Vos hacelo hasta que te salga bien. Vas a seguir repitiendo esto una y otra vez, ¿no? Y es como que también se ha utilizado la memoria repetitivamente. Es decir, como que de su función solamente se ha utilizado como una parte muy ínfima, ¿no? Y esta expansión que vos hacías, la memoria del mineral, ¿no? Que guarda las memorias de todos los tiempos, aunque por ahí no se entienda específicamente la gran profundidad que eso tiene, que vos estás diciendo, deja plantadita una semilla en la persona. Claro, bueno, ¿y por qué voy a repetir? ¿Cuál es la necesidad en este ámbito está bueno repetir porque me especializo, pero en mi vida cotidiana está bueno repetir todo el tiempo la misma cosa, el mismo conflicto, ¿no? Es como que empiezan a tomar esa distancia de cuál es la verdadera utilidad de la memoria, del guardado, y la verdadera utilidad que le puede dar, ¿no? Sí, la repetición puede ser vista como una oportunidad para abrir un espacio nuevo de reflexión acerca de lo mismo. Sí, claro, una cosa es un refinamiento y otra cosa es un condicionamiento a que yo no soy consciente que se está repitiendo. Como dice Moni, en el sentido de repetir una y otra vez la misma acción en el conflicto. Que no salga con una expansión, con una cuestión. Como que no veo que la repetición es un entrenamiento para tomar nuevos elementos que Claro. me están nutriendo. El punto es que la repetición va a ser una repetición literal en tanto y en cuanto yo no haya anticipado un nuevo nivel de profundidad de observación. Cuando me anticipo y puedo estar elaborando instancias de reflexión de otro grado de profundidad, cuando viene el ciclo, porque esto es una caja espaciotemporal y como nosotros somos habitantes, empieza a curvarse. Esta curva se transforma en un ciclo, en definitiva. ¿Mm? A ver si voy despacito con esto. Dale. El espacio-tiempo es una caja cuadrada, pero cuando yo la habito, se vuelve curva. Entonces, esa curva, los efectos de esa caja, van a convertir en un ciclo a mi situación de habitar el espacio-tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando me vuelvo a encontrar con la misma posición, cuando el ciclo se empieza a encontrar con el mismo punto, entonces va a volver esa instancia donde yo digo, ay, pero esto que estoy viendo es lo mismo que, y empieza a darse cuenta de eso. El punto es que cuando nosotros salimos de ese insight y estamos otra vez en el desarrollo lineal de la cosa, porque es como mientras vamos atravesando las distintas partes de ese ciclo, lo vemos como una línea, no como un círculo. Sencillamente porque
nosotros estamos entendiendo que vamos hacia algún lugar, no que estamos yendo hacia nosotros mismos otra vez. Claro, Claro. sí, sí, sí. Entonces, eso parece una línea cuando es un círculo, un ciclo. ¿Mm? Pero bueno, ya ahí estamos teniendo una vista como diciendo, bueno, espacio-tiempo, caja cuadrada, ángulos. Le Claro. meto adentro, empiezan los círculos. ¿Por qué empiezan los círculos? Porque estoy habitando un espacio-tiempo. Entonces, todo se curva porque es para contener a un habitante. ¿Mm? Bien. Entonces, el espacio que yo puedo tener de reflexión ya es de tipo estructural. Puedo ver la caja, puedo ver el círculo, puedo verme ahí adentro dando esos giros. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo redefinir esos marcos y por lo tanto cuando voy a habitar esos ciclos, ya son muchos anillos concéntricos que los que puedo ver. O sea que voy a poder estar apreciando muchas escalas de conciencia. ¿Sí? Y entonces cuando aprecio muchas escalas de conciencia ya me empiezo a comunicar con cada una de ellas. ¿Pero por qué hago esto? Porque predefiní mi conciencia antes de entrar al espacio-tiempo y entonces cuando yo entro y lo habito no estoy tan perdido. Claro. Es importante que vos utilizás que lo que está predefinido es la conciencia. Eso es lo que no es como la mente que está predefinida, sino la conciencia, porque la mente es la que está La habitando mente dentro de ese marco. claro, es el instrumento a través del cual se puede producir un espacio-tiempo. La Exacto. mente es un instrumento a partir del cual la conciencia puede construir un espacio-tiempo. Sí, 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 Claro. siempre está bueno aclararlo para que en esto de ver interdimensionalmente, para que una cosa no es la otra, sino que tengan ese discernimiento la gente. Y además que, bueno, esta cuestión de habitar es lo que también ayuda, bueno, lo que decimos gravedad, o sea, porque es esa noción de curvatura que da esa densidad, que es que todo el leitmotiv de la expansión de la conciencia a través del instrumento que es la mente, es habitar lo más lento, es habitar lo denso, es habitar lo que me puede dar un anclaje. Claro, claro, claro. ¿Y el anclaje para qué sirve? Para que yo tenga estabilidad mientras tanto estoy actualizándome. Para eso sirve el anclaje. O sea, y si no tengo anclaje propio, ¿qué me va a pasar? Busco un referente ancla o sustituyo mi ancla con otros miembros de la misma especie que se han anticipado y han trabajado foco con determinados puntos ancla. ¿Y podemos poner un ejemplo, Ale, para que la persona entienda un poquitito más? ¿Cómo sería Sí, a ver, quiero decir, las personas más básicas son ancla, porque nosotros siempre vamos a estar dependiendo de ellas. ok, estás ¿Está? refiriendo, sí. Ujú. Claro, porque hay una situación de dependencia. Se generan dependencias. Ahora, se generan dependencias porque hay niveles específicos de atención, ¿sí? Si alguien todo el tiempo está poniendo la atención en mi entorno, en lo que voy a comer, en dónde voy a dormir, en qué ropa me voy a poner, lo doméstico, esa persona es un ancla para mí. Sí, claro, va a tener todo a horario, vas a tener O la sea, mesa servida, por todo eso estoy demás. hablando. El que Ujú. está más en la base es Sí, ancla del que está arriba solamente habitando el presente. claro. Solamente habitando el presente. Para el antes y al después tiene la base. ¿Qué le hace el ancla? ¿Sí? Que se anticipa en su llegada y ya le preparó la comida Claro.
y que después se pone a limpiar cuando vos ya te fuiste. Sí, sí. ¿Está? Bueno, esto es, dicho muy sencillo, el efecto ancla de la interacción entre nosotros. ¿Sí? Ahora, esa ancla, eso no es importante, es recontra importante. Claro. Es recontra importante. Ahora, el punto, lo que hace el que solamente habita en el presente es una situación de quirúrgica, porque puede afectar y transformar a la estructura estable. Claro, porque le puede dar una evolución, porque puede cambiar el curso de esa estabilidad. Puede mejorar las Claro, condiciones de esa estabilidad. Claro. ¿Sí? hacerlo. O sea, el punto es que se necesitan mutuamente. Sí, Claro. ¿Sí? El que Sí, está sí. haciendo una tarea que se supone es repetida, si obtiene un perfil nuevo para mirar a lo mismo, no es una repetición, se convierte en un incremento. claro. Claro, claro. Entonces, quiero decir, el que está en la base estable con las dos puntas, ¿no? Pasado y futuro. Y recibe el presente, que es el único que va a hacer la acción específica. Viene a comer el patrón, ponele, y Mm, tiene que estar la comida en el horario. Entonces yo me tengo que anticipar y después que viene, come y se va, yo tengo que volver todo a su lugar. ¿Está? ¿Me explico? Esta sí, sí, interacción, sí. el Sí, la efecto interacción. ancla, le se ocupa del antes y el después, y el efecto más, como nosotros le llamamos elite, al que está en la punta, Mm, tiene una función en el presente. Entonces, ¿qué le puede pasar al elite que está solamente en el presente? Que pierda de vista los criterios de estabilidad. claro. ¿Mm? Que pierda de vista, porque al solo habitar el presente, pierde de vista la importancia de la base, la importancia del ancla, y la finalidad última de esa élite es atender a esa base, es mejorar esa base. No es apoyarse, apoyarse y apoyarse, o sea, solamente recibir el apoyo, sino que también hay un proceso de interacción. Claro. Ujú. Porque el que se da cuenta de las fallas es el que está en la base. Y Claro. Ah, si el sí, que está en la absolutamente. élite, claro, si el que está en la élite no advierte la falla, entonces las determinaciones que toma son respecto de su propia comodidad. Claro. Sí, sí, Está, porque consume el espacio que le brinda el ancla. consume el espacio que le brinda el ancla, exactamente, exactamente. Sí. Entonces, es importante que el que está en la base también tenga una noción de presente para poder actualizar pasado y futuro. Y es importante que el que habita el presente también se expanda a, mm, a profundizar espaciotemporalmente en el antes y en el después. ¿Mm? Sí, claro. Entonces ahí vamos a ver estas corrientes que hemos estado escuchando todos estos años de vive el presente. El presente es el único tiempo que existe. Ta, 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 ta. Y esto lo entiendo porque en el pasado se alojan archivos traumáticos. Mm, Entonces, el presente vivido en represión del pasado hace que yo esté desconectado de cualquier cambio. Entonces pongo a funcionar la mente en un estado encriptado. ¿Por qué? Porque si yo miro el pasado me duele, entonces me mantengo acá arribita, vivo el presente y nada más. ¿Qué va a pasar? Que esa desconexión va a provocar problemas de estabilidad. ¿Mm? Entonces, ¿cómo arreglo esas cosas?
volviéndome un adulto mayor del espacio-tiempo, no tanto un infante, porque ya tenemos nuestros propios millones de años sobre la Tierra, podríamos empezar a actuar un poco más sabiamente, ¿sí? Sí. Entonces, empezar a configurar eh, qué es el espacio-tiempo. O sea, ¿qué es esta estructura que me está conteniendo? ¿Por qué yo puedo o mi cuerpo puede registrar una anticipación? ¿Sí? Si yo no tengo un cable conectado, un chip conectado, ¿por qué yo puedo registrar una anticipación? ¿Qué puedo modular esto que siento, percibo, intuyo? ¿Sí? ¿Y por qué tengo estas otras situaciones donde tengo impulsos? Impulsos, en determinados momentos me tomo un impulso, hago algo y después en otro momento ni yo puedo reconocer lo que hice. ¿Sí? Es que hay una caja espaciotemporal que tiene muchos habitantes y algunos están más conectados que otros. Ahora, los que están más conectados, ¿cuál es la actitud con los que están menos conectados? ¿De abuso? ¿Es una ventaja estar más conectado o es una responsabilidad estar más conectado? No, es una responsabilidad Ahí realmente. está, ahí Sí, está, sí, ahí sin lugar a está. dudas, La sin lugar a dudas. conexión es responsabilidad, no es ventaja. Claro. ¿Está? Entonces, eh, ventaja no es responsabilidad, no es la misma conciencia. La conciencia es la que conecta y esa conexión lo que te tira es responsabilidad, es capacidad de responder frente a los fenómenos. Claro. Ujú. ¿Y la ¿Sí? ventaja sería la mente la que te la dominando esa conciencia, Ale? No, es la mente de una persona desconectada. Ajá, La bien. mente de una persona desconectada utiliza la conexión como una ventaja. Ahí está. Para ¿Sí? aclarar, ¿viste las Claro. diferencias? Para Sí, eso te lo sí, preguntaba. sí. Usa Mm, la conexión como una ventaja, pero en realidad es una conexión más bien externa que interna. ujú. ¿Sí? Es una conexión orientada al contexto, o sea, un gran escáner de la psiquis de los demás. Claro. Porque para la psiquis propia tiene un candado con siete candados, ¿no? Bajo 7 candados. Entonces tiene la frialdad suficiente para no conectar a su propia conciencia y entonces conecta con la conciencia de todo el resto. Quiero decir, está funcionando de manera invertida. La mente tiene dos posibilidades, o la encripción o la descripción. ¿Sí? Encripción, dijiste. Encripción, Ajá, encripción es cuando está dispuesta a describir a la conciencia de los demás. ajá, bien. ¿Sí? Es decir, Entonces yo tengo un estado encriptado que me permite a mí describir a la conciencia de los demás. del otro. Claro, pero no Entonces, expones la tuya. no expones la propia, exactamente. Ujú, ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se generan dialécticas que van a llevar a la descripción de los demás. Los demás no tienen descripción propia y entonces le doy una descripción para que la tomen. claro, ¿Mm? toman la descripción ajena. Bueno, es que Ujú, la vuelven propia. claro. ¿Por qué? Porque eso brinda estabilidad. Sí, 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 eso La, tiene la... mucho que ver. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es descriptiva mía o es descriptiva por un agente externo? ¿Sí? Sí, sí, claro, a eso iba, ¿no? Como muchas veces, viste, cuando te dicen, bueno, porque vos sos así de tal manera y del cual, y todo el tiempo te dan como esa, Lista. sí, ese listado donde vos decís, ay, bueno, si me lo dice así, debo ser así, ¿no? Y empieza a asumirse a través del comentario ajeno, ¿no? Sin pasarlo por el propio discernimiento,
de verdaderamente soy así, o bueno, o Sí. me ves así, ¿y por qué me ves así? ¿Y dónde me ves así? Hay un punto donde uno tiene ese autorregistro Mm, donde nota esto es sí o es no, o es, bueno, una percepción externa que se está dando. Bueno, en la construcción de la identidad eso se ve mucho, ¿no? Es decir, mm, cuando uno va haciendo ese discernimiento, esa claro, diferenciación entre lo que me dicen que soy y lo que yo sí. realmente siento que soy, ¿no? Hay una diferencia grande a veces. Eh, Vamos a poner un ejemplo así concreto para que se pueda apreciar. En la vida nuestra, que está sujeta al desequilibrio, entendemos que la vida es un desequilibrio de la existencia, ¿no? Creo que Sí, esto ya lo habíamos hablado. Entonces, Sí, en un desequilibrio, mi cuerpo va a responder con una compensación. Y cuando mi cuerpo responde con una compensación a un desequilibrio que yo tuve, le sacamos una foto a eso y le llamamos enfermedad. mm, ujú, ¿Sí? Entonces vamos al médico y observa que yo tuve un pico de azúcar, por ejemplo. Y me dice, vos sos diabético, ¿no? Y entonces ya te empieza a bajar un perfil donde te ancla al desequilibrio tuyo y no al sistema de reequilibrio. claro, Entonces convierte un episodio de desequilibrio en una constante de claro, desequilibrio. claro. Ujú. Y la persona que está sin participación propia en las opiniones médicas, porque obviamente no es su tema, entiende que no es su tema, que es el tema del médico y que le está dando lo mejor para él, lo convierte en un desequilibrado, pero de manera constante. Y la que ahora persona pasa a ser un estado. no solamente físicamente se adhiere al desequilibrio, sino en la mentalidad también. Claro. Mm, La mentalidad se vuelve el desequilibrio su propia forma de autodescribirse. Como que yo soy este desequilibrio. No, yo Sí, estoy cursando este desequilibrio para poder aprender la manera de expandir mi existencia a que esto sea una extensión de la misma y no un consumo de esa existencia. ¿Sí? Yo me desequilibro ¿para qué? Para expandir mi noción de equilibrio. Ah, bueno, entonces está todo muy bien, porque va vida, existencia. Vida desequilibra, existencia expande. Claro. Vida desequilibra, existencia expande. Pero ¿qué pasa si yo en el medio de esto me sacan una foto y me convierten a un momento de desequilibrio en una constante desequilibrio? claro. ¿Qué pasa con la existencia? ¿Se me va a cortar? Y No, se sí, me va a extender. ¿Por qué? Porque yo estoy generando identidad con el desequilibrio y no con la capacidad de extender mi sistema de equilibrio. Claro. sí, sí. Sí, No, y además que en uno hay una reflexión, o sea, porque bueno, puedes ver el estado de desequilibrio y de equilibrio, hay una compensación, y en otro hay un estancamiento, o sea, que te queda la identidad fijada a ese objeto que Ujú. bueno, que anclaste, siendo el término ancla, tomaste como ancla el diagnóstico de otra persona o la enfermedad, el estado que estaba ocurriendo. Exactamente, 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 exactamente. Este es el punto donde, si a esto lo volvemos una cultura, nuestra propia cultura nos va a llevar a nuestra propia perdición. claro. O sea, somos agentes creadores de cultura o consumidores de cultura. ¿Y la cultura que consumimos nos está consumiendo a nosotros o está consumiendo el futuro de nosotros por apoyarnos en un pasado
donde el alcance que teníamos era tal. Entonces cursábamos ese error. Pero ahora vamos a seguir una vez que lo vemos. Todo sigue igual. O una vez que lo vemos, empezamos a nosotros crear la cultura que no sea suicida. ¿Sí? Entonces, la identidad cultural es la identidad de alguien que crea cultura o que consume cultura. Claro. La Sí, sí. comprensión de nuestros antepasados es un parámetro de equilibrio o de desequilibrio para nosotros. Entonces, este es el punto, que hay cosas de nuestro pasado que realmente son muy útiles conservarlas y otras cambiarlas. No es la totalidad, que me tengo que volver binario. Sí, al pasado lo acepto completamente. No, hay partes de mi pasado que operan como ancla y hay otras partes de mi pasado que es preciso actualizar. Ujú. Claro, y sí, sí, sí. O sea, Sí, esta cuestión totalitaria es lo que nos sumerge en una vulnerabilidad eh, que es una vulnerabilidad que no es de la conciencia, sino es de la mente. Miren esto, hay diferencias gigantescas si la vulnerabilidad es de la mente o de la conciencia. ¿Sí? La vulnerabilidad cuando es de la conciencia nos permite extender el alcance de la mente. Sin embargo, cuando la vulnerabilidad es de la mente, lo que estamos haciendo es acceder a la conciencia para poder incrementar a la mente. Claro. claro. Bueno, O pero sea, quiero eso decir, sería, el punto de la vulnerabilidad de la mente pone en riesgo a nuestra conciencia. Entonces necesitamos la conciencia para hacer el replanteo. En ese replanteo, ¿tenemos o no tenemos herramientas? Entonces vamos a entrar en represión o en una nueva expresión. Depende cómo nos funcionó el reino mineral. Si el reino mineral funcionó bien, entonces nosotros vamos a ir a una nueva captación y vamos a estar procesando una nueva función que nos va a brindar un nuevo alcance. Eso es si el reino mineral no funcionó bien. Si el reino mineral no funciona bien, si seguimos queriendo tener la misma acción, entonces evidentemente nos vamos a chocar con una realidad muy abruptamente. Claro. Lo que pasa es que muchas veces esa misma acción que se quiere repetir, reiterar, ¿no? Tomando el tema que habíamos sacado al comienzo, a veces se hace por conveniencia, digamos, porque se utiliza como excusa para, ¿no? Es decir, muchas veces hay personas que no quieren moverse del lugar donde están porque, porque bueno, les resulta como, viste, la famosa zona de confort cómoda, que como vos decías, quedándose anclados ahí en ese pasado que no te permite una recreación para que la existencia se expanda, bueno, te va a dejar justamente de la misma manera. ¿Viste? Cuando decís salir, no salís transformado, salís igual. Te quedaste exactamente igual sin comprender ningún puntito más, sin comprender. Cuando vos hablabas, me venía un ejemplo, bueno, tuve la oportunidad, creo que ya lo conté en algún otro programa de radio, de cuando trabajaba en la escuela, teníamos escuela especial, escuela para chicos con necesidades especiales, que venían con unos diagnósticos terribles, no va a ser tal cosa, no va a ser tal otra, es prácticamente las funciones básicas, y nos sorprendíamos día a día con las nuevas captaciones que tenían niños que supuestamente tenían un cuartito de cerebro, te lo digo así, de acuerdo al médico, ¿no? Y yo aprendí muchísimo con eso, ¿no? A esa escucha y a la escucha del mismo niño,
cómo no coincidía ese registro con el que venían, en esa descripción con el que venían, con la persona concreta. Y bueno, y teníamos los mismos chicos tenían unos resultados impresionantes en funciones, en comprensiones, en calidad de vida, que no estaban diagnosticadas, que si seguíamos ese diagnóstico, ponele, nunca lo iban a llevar, porque no iban a llegar a eso, porque no iban a ser trabajados desde ese lugar, no iban a ser atendidos desde ese lugar, ¿no? Y bueno, me parece como que es un ejemplo clarito para ver. Sí, es un ejemplo claro y además que, bueno, estamos con esa posibilidad de empezar a ver a qué nos anclamos, a qué nos identificamos y qué pusimos como base estable. Y como vos decís, sale a empezar a discernir qué cuestiones son reales para anclarnos y qué cuestiones nos están sujetando y no nos están dejando asumir una nueva conciencia. Porque obviamente que todo esto, siempre lo recordamos que es paso a paso, es con paciencia, no es una acción que se ejecuta directamente para modificar un resultado, sino para comprender esos resultados y empezar a ampliar la base para que no sean condicionados todas las acciones que tenemos. Ya, empezar a identificarlas, cuáles están, cómo están, en qué estado están. O sea, esto de estado, comportamiento, identidad. O sea, hay un estado que emerge y que yo tengo un comportamiento. Y ahora, ¿eso configura mi identidad o simplemente es un dato más al cual le puedo dar una finalidad? Me parece clave porque, bueno, vos tocás el tema de la enfermedad, Moni también, y bueno, justamente muchas personas pueden transitar síntomas y con esto ayudarse bueno, al principio me identifico con eso, me identifico con qué comportamiento voy a tener, nuevas preguntas, y mientras voy transitando el estado que puede tener, o sea, la persona que puede estar en un desequilibrio. El tema es que cuando el desequilibrio se produce, las herramientas que hay que usar son las que se han construido antes. No podemos traer herramientas nuevas al momento de donde se está sufriendo el desequilibrio. Hay que usar la base estable que la persona alcanzó en anticipación. Los momentos donde nosotros expandimos los recursos es antes del desequilibrio, en anticipación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando yo construyo el instrumento que me va a sostener en un momento de desequilibrio para que yo haga un expandido en la existencia. No, que cuando yo lo tengo que usar. Cuando lo tengo que usar ya tiene que estar construido. Nosotros no podemos ir con este tipo de herramientas o con este tipo de textos, con este tipo de programas, a cuando una persona está en el momento crítico. En el momento crítico se usa la herramienta que la persona tiene, la que construyó antes de entrar en ese momento crítico. Claro. Y no podemos estar usando, o sea, quiero decir, acá tenemos que tener habilitados todos los márgenes de error, porque son todos alcances de distinta talla y cada uno tiene que respetar el propio. No, entonces, tal cual. Ahí es donde nosotros acudimos a echar mano a una medicina, a una operación, a una prótesis, a un remedio, a una planta, a determinado recurso de soporte. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, lo que podemos hacer es, una vez que ese episodio ya pasó y ya se contuvo desde la plataforma que se lo logró sostener, a partir de ahí podemos hacer otra elaboración, pero sería posterior. Sí, es muy importante esta situación. Por eso nosotros
ahora hablamos para la plataforma estable, para la persona que no está en crisis en este minuto. Claro, yo siempre digo que no se puede enseñar a nadar a un ahogado. O sea, primero No, exactamente, o se alguien que se tiene que está sacar y ahogando. después, bueno, sí, se puede enseñarle para que en otra situación tenga otras herramientas. Pero Esto es este, para que nosotros nos amiguemos también con los sistemas médicos actuales que están para todos los calibres de conectividad, para todos los márgenes de error. Entonces, es como desarrollar ese respeto a que cada uno va a hacer uso de su propio alcance. ¿Sí? totalmente. Y ahí donde nosotros haríamos algo distinto, porque tenemos también otros recursos, y otra persona necesita más apoyo, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué? Porque el recurso quedó en la nube, no lo tomó, no lo tramitó, y entonces cuando tiene el problema, el recurso sigue quedando en la nube y va a acudir a lo que realmente confía y está dentro de su alcance. Sí, eso es importante, porque bueno, nos da la noción de que no, que bueno, si bien hay una conciencia absoluta, acá es relativo, es esa cuestión relativa de que bueno, voy a ver hasta dónde llego con esto, que no es, bueno, hay por ejemplo una medicina y eso para todos, o sea, no son totalidades, o sea, son recursos como vos decís, pero no es para cualquier persona y no cambian nada, sino que cada uno tiene su alcance, su fallo, o sea que hay texturas, hay distintas tonalidades de todo lo que estamos viviendo. No es que sí o sí, bueno, nos tenemos que volcar a un cierto paradigma de salud. Sí podemos decir, bueno, cuál es el que estoy optando y qué recursos me puede brindar y hacernos unas preguntas, pero bueno, como decíamos, en el momento estable, no en el momento que me estoy ahogando, que obviamente voy a requerir tener un salvavidas. Sí, vemos que en ese mismo sentido hay, eh, eh, con todo esto de la vacuna, muchísima gente queriendo vacunarse y es el alcance, es lo que donde está la confianza puesta. Y hay otras personas que dicen, prefiero morirme de COVID antes de vacunarme, ¿no? Entonces, vos decís, la posición absoluta de cada persona eh, obedece a distintas relaciones, a distintos sistemas relativos. Pero en definitiva, la posición absoluta de alguien es lo respetable, ¿sí? Porque en definitiva le está entregando sus nociones de supervivencia a determinada construcción o a determinada otra. ¿Mm? Como diciendo, confío más en la vida o confío más en en la inteligencia humana, digamos. Ok, listo, está bien, es válido para decirle, está confiando en la inteligencia humana y también es su margen de error. Y capaz, es más capaz de tolerar un fallo humano, ¿sí? Que el mismo proceso de la vida en su capacidad de extenderse. ¿Me explico? Sí, por eso está bueno esto de uno ver esa posición que tiene, porque va a ser la postura que va a tomar, y que bueno, que tiene su margen de error, y no es que es absoluto vacunarse, bueno, me salvo, o no me vacuno, me salvo, sino que me oriento donde estoy y es coherente a mi input interno, o sea, estoy siendo coherente y que bueno, eso es obviamente actualizable, porque bueno, no todas las personas todo el tiempo mantienen su misma línea, sino van cambiando, o sea, en cierta oportunidad se inclinan a una cosa y en cierta otra oportunidad a otra, pero Claro. teniendo en cuenta ese registro interno de dónde está ese input. Uh-huh. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
Y bueno, y lo que nosotros podemos hacer es leer esta situación en respeto a estos sistemas de estabilidad, porque son sistemas de estabilidad. O sea, eh, estabilizarse con respecto al entorno o estabilizarse con respecto al sistema que administra el entorno. Claro, eso es lo que ¿Sí? va a marcarnos a nosotros. Está bueno utilizar la palabra lectura, porque cuando tenemos una lectura podemos ver la tendencia. O sea, que no se está Eso. analizando en el Sí. criterio de una interpretación. Se está Es- leyendo. Se está leyendo la tendencia, claro. Si se lee Sí. la tendencia, uno puede anticiparse a que, bueno, tengan, hay ciertas cuestiones que están por fuera, Ujú, podemos decir, sea por sí. conciencia o sea por intelecto. Ujú, Entonces, bueno, es un poquito a veces que lo podemos hacer desde una base estable, obviamente dentro del conflicto eh, se complica hacer lecturas. O sea, es como que decir, bueno, uno no el puede leer en el manotazo. medio de una manifestación. Entonces lo O podemos. sea, si forma parte de esa revuelta, no lo va a poder ver. Ahora, si se mantiene en un equilibrio, puede tomar una lectura más neutra de todos los actores, ¿no? Y sobre todo si tiene más alcance de perspectiva espaciotemporal y puede leer en tres escalas, más grande va a ser la lectura, más compleja, más enriquecedora y más fácil de ponerle el puente. O sea, el puente es el próximo paso de cualquier sistema estable hacia una actualización. O sea, ¿cómo puedo o sea, si tengo tanta trama, entonces soy más capaz de llevar puente, ¿no? Y bueno, ese puente que es ese puente hacia la actualización, hacia un sistema nuevo, hacia una nueva combinatoria de los elementos. Entonces estoy construyendo una función nueva, estoy amplificando esta cultura, ayornándole herramientas donde tengo una recuperación del pasado y tengo también una anticipación para gestionar cambios en ese pasado para que no nos afecten el futuro. Claro. Bueno, pero ahí es clave esto que decía, por ejemplo, Moni, con el tema de la repetición. Una cosa es la repetición habitando el conflicto, o sea, como que el mismo pasado para mí me genera un dolor porque lo estoy habitando como si estuviera. Y otra cosa es tener una lectura de mi pasado, porque ahí me ubica en otra Ahí está. posición. Ujú. No lo soy, lo habito, Claro, ¿sí? Entonces, puedo habitar mi pasado significa que en el presente lo puedo modificar, ¿sí? Entonces, en cambio, si yo soy el pasado se me vuelve inmodificables las marcas. Entonces, me van a operar tan traumáticamente como yo lo viví. ¿Por qué? Porque no lo puedo habitar, me habita. Entonces, ¿el pasado me habita o yo habito el pasado? ¿Sí? ¿Cuál es la enorme diferencia? Que el aprovechamiento y la gestión de los recursos la tengo recién cuando yo soy capaz de habitar el pasado. Si el pasado me habita, se eterniza. Vivo constantemente el mismo dilema y no lo cambio. Vivo el episodio traumático y muero en el mismo episodio traumático que me traumatizó. Porque Bueno, me es habita, no lo como, habito, me habita. es como habitar un espacio. Cuando uno habita un espacio puede hacer intervenciones en el espacio. Si uno no lo Eso, habita, vos habitas tu eso, casa, la podés limpiar, le podés cambiar los muebles de eso, lugar. Si no eso. si no habitas, bueno, el tema de habitar es complejo a veces, uno lo hace cotidianamente, pero cuando se trata de habitar el espacio psíquico es complicadísimo, porque
todas esas instancias que hay, que se te cruzan, no sé, es como si fuera, ¿te acuerdas cuando abrimos el tema de las calles? Acá en el programa de radio, ¿no? Como que si voy siempre por la misma calle, ¿qué pasa si hay o tomo otra ruta, ¿no? Sí. Si me animo a tomar otro camino, o me encuentro con que esa calle estaba cortada porque la están arreglando, qué sé yo. En el mundo interno de la persona se van como complicando las cosas, ¿viste? Entonces a veces no encuentra por dónde, por dónde pasar. Entonces está bueno esto de entrar, aunque sea, una vez conversaba con una persona especialista en pedagogía y decía, bueno, una invitación es a entrar, aunque sea primero a explorar ese espacio psíquico, aunque sea entrar y explorar a ver con qué te encontrás, a ver qué hay, hace como un raconto, como cuando uno entra, viste, a una casa nueva donde no la conoce y dice, bueno, primero Sí. entro a ver qué hay, cuántas habitaciones tiene, ¿no? Como ir pasito a paso, dándose cuenta, para después poder instalarse y habitarla. Porque si no es como que Mm, de una, ¿cómo hago para habitar si ni siquiera sé por dónde entrar, dónde está la puerta? A veces Pero, ¿por qué no pasa encuentro la eso. puerta? La puerta no la encuentro porque mi mente tiene el mandato de hacer que mi conciencia no sufra. ¿Me explico? Ujú. La mente, pero lo voy a tomar de vuelta la frase, la Mm, mente tiene el mandato sí, de que la conciencia no sufra. Ajá, exacto. Cuando vos bien. decís, es difícil habitar el espacio psíquico, ¿por qué es difícil habitarlo? Porque la mente lo está encriptando. Está. ¿Y por qué la mente lo está encriptando? Porque está protegiendo la conciencia. ¿Y de qué la protege? La protege de una realidad que no es capaz de absorber por ella misma. ¿Pero ella tiene recursos? Sí, tiene la capacidad de crear recursos, pero los que tiene que crear no son los que tiene. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos toda esta dialéctica, vamos construyendo la primera herramienta que nos va a ir acercando entre conciencia y mente y poderse comunicar a sabiendas de que la mente me está protegiendo de lo que la conciencia todavía no alcanza a tener las herramientas suficientes como para crear un extendido con ese trauma. ¿Sí? Entonces, nos estamos preparando para que la mente pueda liberar sus candados y la conciencia tomar sus aprovechamientos y usar nuestros episodios traumáticos como ancla y no para mantenernos anclados allí. Una cosa es usar de ancla un evento pasado y otra cosa es estar anclado a un evento pasado. Para esto tiene que crecer los recursos que la conciencia dispone, ¿sí? Entonces, cuando la conciencia dispone los suficientes recursos, usa el episodio ancla, pero no se queda anclado allí. Si no lo usa de ancla, no es igual. Claro, una cosa es eh, tomar lo que es mi ancla y otra cosa es usarlo como ancla. O sea, por ahí va, ¿sale? Porque las personas, por ejemplo, cuando hablan de un hecho traumático en su vida, O que me quedé anclada. o que me quedé, o sea, no lo reconocen ni siquiera a veces como que se quedaron ancladas, sino que lo toman como soy eso, o sea, es lo que me pasó y es lo que me definió de ahí en más. Exactamente. Y otra Entonces, cosa es sí. construir una herramienta para Ujú. poder habitar eso. O sea, como ir de visita. Eso, Bueno, esto es lo que eso, decía, eso es. ir a entrar despacito, a explorar, bueno, aunque se hace una pequeña entrada para ver de qué se trata, porque a veces no se puede ni siquiera eso. Claro. Pero bueno, está bueno estos axiomas que estás diciendo, que si la mente tiene como comanda,
no tengo que hacer hacer que doler evitar a la conciencia, no, la tengo que evitar, o sea, obviamente que se pone como bloqueo la mente. La mente protegiendo la conciencia le está sacando atributos que la conciencia tiene, lo que le Ahora, podemos imitar. La conciencia tiene atributos de generar herramientas para habitar. la pregunta es, ¿por qué la mente tiene esa comanda? ¿Por qué tiene esa comanda de protegerla? Porque la está transfiriendo de una dimensión a otra. La transfiere la dimensión propia de la conciencia hacia la dimensión del contexto donde hay conciencias mayores a ella. Entonces, por las dudas, digamos, la cuida, sería como en un término así muy, muy coloquial. Está cuidando que no se dañe, que no se... Eh, claro, claro. Es un sistema que tenemos de en protección. nuestro aparato psíquico de protección de nuestra conciencia. ¿Sí? El sistema de represión es un sistema de defensas hacia cosas que consideramos que son externas a nosotros mismos. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, la mente se vuelve utilitaria para la conciencia porque va a estar ella encriptada y describiendo las conciencias ajenas, Mm, describiendo las mentes ajenas, describiendo las conciencias ajenas. Entonces ahí encripta la propia y describe las ajenas. ¿Sí? Entonces, este es el punto de cómo describe las conciencias ajenas, conoce los puntos vulnerables de los otros, de las otras personas, Uh-huh. y protege los propios, oculta los propios puntos vulnerables ante la vista de los demás. Esto es algo que estaríamos haciendo todos. Estoy hablando de el ejercicio de este mecanismo del aparato psíquico, porque si Bien. lo describo lo vamos a poder identificar. Claro, claro, por Y eso. si lo podemos identificar, vamos a observar patrones en el comportamiento de las personas Bien, que son patrones de supervivencia. Entendamos que claro. lo primero que tenemos que tener en cuenta es separar a las personas del error que ellas cursan, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. El error que cursan es un sistema de navegación en el contexto, es un sistema de supervivencia en el contexto. Claro. Bueno, Para poder Entonces, moverse en el contexto, tiene que hacerlo así. comprendamos muy bien que la persona es la que está operando este patrón que yo estoy describiendo ahora, es a la que tiene a la propia conciencia bajo 7 llaves y su mente está comandada para describir a las conciencias ajenas. ¿Por qué razón describe a las conciencias ajenas? Porque hace un escáner de los puntos vulnerables de las otras personas. Entonces, cuando quiere avanzar, va tocando a los puntos vulnerables de los otros, los pone en rojo, como si fuera un semáforo, ¿sí? Y uh-huh. entonces él mismo se acredita el verde. Yo paso porque usando las vulnerabilidades de los demás, yo avanzo en verde. Entonces, dejando a los demás en rojo, yo siempre estoy en verde. Claro. ¿Ves? Dejo a los demás en rojo y yo voy en verde. ¿Sí? ¿Por qué yo nunca me pongo en rojo? Porque tengo mi conciencia encriptada. Entonces permanezco siempre verde, pero para poder que ese verde me funcione, yo necesito que todos los demás paren cuando yo paso. Claro. ¿Cómo hago que los demás paren cuando yo paso? Bueno, a través de los puntos vulnerables de los demás. Sí. ¿Está? Por ejemplo, todos hemos estado alguna vez en alguna reunión social donde vemos que hay una persona que hace chistes y siempre hace chistes usando las vulnerabilidades de los otros. Sí, sí. Y Sí, le sí, sí. hacen dar vergüenza o sentir incómodo al otro y de esa manera toman el escenario y son protagonistas. Uh-huh. O sea, Sí. todos estamos viendo este patrón de funcionamiento, pero no lo comprendemos en profundidad. La idea es que comprendamos la trastienda de esto.
¿sí? Sí, sí, esas actitudes a veces se toman, uy, que mira cómo se aprovecha de la situación ajena. Bueno, primero por ahí algunos se ríen, otro grupo dice, mira cómo se aprovecha del otro, a mí no me gusta, ¿no? Y se queda ahí la lectura en general, Mm, cuando se percibe eso, ¿no? Mira, mira qué poco respeto que tienes, ¿no? En fin, se toma una lectura bastante por ahí abuelo de pájaro, pero bueno, mm, Porque bueno, se asocia a la persona con el error. Está claro, bueno esto de decir, claro. bueno, la persona en realidad es una zona donde se expresa el error. No quiere decir no poner límites, no decir, lo que podemos aprovechar es que esta mecánica está operando y bueno, se está viendo en esa persona y en ese contexto y seguramente está replicada en otras actitudes, en otros Sí, contextos, en otras mm. personas, en nosotros mismos, como es que decíamos. claro, nosotros mismos también, porque si esta capacidad de encriptarse que tiene la mente la tenemos todos en una u otra medida. Ujú. O sea, reconocerlo como mecánico. Claro, y aparte de esa mecánica como intención de supervivencia, ¿sí? La Claro, intención de supervivencia es a costillas que el otro no sobreviva, entonces así, o sea, lo que no está trabajado es la coexistencia, ¿sí? claro, porque está Entonces, dentro de un paradigma de competencia. está exactamente, ahí está. El paradigma que está operativo ahí es el de la competencia por el escenario. Bien. Y bueno, lo que estamos imitando, que ese paradigma, en cierta forma, cursó, tuvo sus ciclos, y ahora podemos empezar con esto de estuvo en el pasado y sigue estando ahora. Pero ahora podemos empezar a decir, bueno, pero A verlo, tenemos conciencia de otro paradigma, de a verlo. cooperación. Claro, lo que pasa es que para eso tenemos que trabajar las estructuras del pasado. Ujú. Sí, o sea, quiero decir, conocer las estructuras de nuestros defectos nos hace generar una conciencia de otra escala. Somos miembros de una especie que está en vías de desarrollo, ¿sí? Claro. Somos una especie que está en vías de desarrollo. Entonces, tomando esto, todos nuestros pasos por los errores son vistos como mecanismos de progreso de nuestra propia especie. Entonces, si no es gracias a estos defectos, nosotros no tenemos ancla. ¿Está? Entonces, ahora, una vez que vemos esto, vamos trabajando una plataforma donde permitimos que el error se exprese, pero no que nos consuma. Claro. ¿Está? Entonces, este es el punto de equilibrio donde el error, el defecto tiene tanta vía libre, tiene tanto semáforo verde, que nosotros si despertamos a la conciencia que queda reprimida, vamos a empezar a usar más el amarillo, que es la precaución. Ujú. ¿Sí? No es dejo al otro en rojo porque lo dejo en trauma. Si yo con un chiste dejo en trauma a los Mm. 4 o 5 que me pueden robar el escenario en esta reunión, entonces el escenario de esta reunión es mío, a costilla de que los otros solamente me tienen que escuchar. Sí, a veces lo puedo dejar en rojo con un comentario, no, que no es un chiste, ¿no? A veces salen comentarios de unas personas hacia los otros con respecto a apreciaciones que se tienen, ¿no? Que desvalidan o la capacidad Mm. bueno, vos no llegás hasta acá o lo que estás diciendo es una pavada y el otro queda Mm, mudo, ¿no?
Claro, lo que decimos no suma. Queda anulado, claro, y no le incrementa en algo, en vez de decir, bueno, se puede ver desde esta otra perspectiva, directamente, bueno, no, como esta gente no entiende tal cosa o vos no entendés tal cosa, ¿para qué te voy a explicar? ¿No? A veces pasa eso, ¿no? Entonces hay una persona que se queda como muda o callada y queda en rojo justamente porque dice, bueno, ¿qué voy a decir yo frente a esto con lo que me acaba de decir? Porque no hay ese ensayo, esa búsqueda de Porque no hay, porque no hay una mente desarrollada de claro, parte de la conciencia. claro, ¿Sí? O sea, claro. la conciencia, si hace uso dentro del contexto de la mente, va a ser una descripción. ¿Mm? Entonces, ante una conciencia que está descripta, una mente karateca que va a solamente conquistar espacios dejando en rojo a los demás, eh, eh, se autorregula. Se autorregula. ¿Por qué? Porque empieza a darle espacio, aunque no le guste mucho, a una conciencia que es de mayor porte que la propia. Pero necesita verse para eso en que está incluido también. Ujú. Y ese puede ser el momento donde es más conflictivo, Claro. ¿sí? El no sentirse parte. Ah, Me están haciendo a mí lo mismo que yo vivo haciéndole a los demás y por supuesto que no les gusta, mm, ¿sí? O sea, este claro. es el punto. Cuando la conciencia empieza a aflorarse en descripción, se enfrenta a una mente karateca del otro lado. Entonces, por eso es que se trabaja más en el silencio, en la maduración, y lo que va a hacer no es enfrentar al otro, porque siempre va a salir perdiendo cuando la conciencia que tiene una mente que apenas se está aflorando en manera descriptiva, porque salió del desencriptado, se Mm, animó a transitar el dolor, se animó a transitar las mm, penas, se ajá. animó, entonces vive la vida con más plenitud, ¿sí? Y el otro está encriptado, si no gana tu atención, siente que no respira. ¿Mm? Entonces, eh, estas situaciones vamos a trabajar de a poco, de a poco, de a poco, no para construir un verde, sino el primer amarillo. ¿Sí? Claro. Salir del rojo y entrar en el primer amarillo. El primer amarillo no es un diálogo karateca, ¿sí? Es un diálogo que tan solo entiende que la conciencia se puede también parar en el axioma del valor que tiene y que no necesita esta cuestión utilitaria porque es la mente la que es útil y la Mm, conciencia la que tiene el valor. claro, Entonces, sí. si en estos pequeñitos axiomas se para, empieza a construir su amarillo, o sea, salir del rojo y entrar en el amarillo, que es la precaución, no es el ataque al otro, no es del Claro. rojo al verde, del verde al rojo, del rojo al verde, del verde al rojo. Como que Claro. también ese espacio amarillo puede ser creado, pero es a través de que nosotros empezamos a comprender más de qué se trata esta gran aventura del espacio-tiempo, ¿no? Y también cuando se gestiona un espacio amarillo, sale o baja los niveles de sobreprotección de la mente, o sea, porque se empieza a permear, o sea, empieza a ser un espacio permeable, vulnerable, tanto para que habite la conciencia y la mente, que no se esté censurando, Sí. o sea, en rojo, amarillo, en rojo y en verde, como decíamos, sino que al estar uno en precaución, puede gestionar. Que me parecía para la persona más común, más llanita que escucha, que es interesante esto que decías, de animarse a transitar el dolor, ¿no? Pero que no es estoy a sufrir todo el día, que no estás No, haciendo el dolor no penitencia. es igual al sufrimiento. Esta es Exactamente. una confusión gigantesca, Bueno, gigantesca. El sufrimiento es una conciencia que se percibe censurada. Ese es el sufrimiento. Cuando la conciencia se percibe reprimida y censurada, ahí hay sufrimiento.
¿sí? Ahora, cuando es la conciencia la que está en un modo de absorción de una realidad que no tenía contemplada, va a transitar el dolor, ¿sí? Pero lo va a transitar y sabe para qué lo está transitando, sabe que por detrás de ese dolor hay un amor que se está queriendo expandir, ¿sí? En el sufrimiento, el dolor, lo que genera no es un amor más grande, es un odio más grande. Claro, justamente, eso. ¿Está? Entonces, Sí, sí, no confundir que si el dolor se asocia al sufrimiento, el resultado es el odio. En cambio, si el dolor se asocia al estado expansivo de la conciencia, el resultado es una capacidad de amar expandida. Y esto es cómo hacemos jugar a ese escenario de probabilidades. O sea, con qué mente vamos a transitar esa conciencia. ¿Mm? Si la transitamos en modo encriptivo, es odio el resultado. Si transitamos en modo descriptivo, es amor el resultado. bien, Pero bien, del bueno, mismo dolor, esto es lo que quiero decir, del sí. mismo dolor producimos odio o producimos amor. Ujú. Algo va a aumentar, o va a aumentar el amor o va a aumentar el odio. Está. Y Sí, nosotros por el resultado que obtenemos, vamos a tomar la lectura del proceso. O claro. sea, si mi resultado es más odio, por supuesto lo que cursó la mente es como en su función de inscripción. Mm, Si, si el resultado es más amor, entonces cómo funcionó la mente es por acción descriptiva, ¿sí? Yo soy capaz de describir a la realidad del otro y entonces soy más capaz de amarlo. claro, bueno, ahí es cuando puedo despegarme de el otro como un otro y de la persona y de lo que está cursando y lo que me está mostrando, ¿no? Hay una Ujú. diferencia entre lo que veo de su accionar, de su decir y lo que es esta persona. Está bueno eso, para irlo Claro. practicando, ¿no? Y diferenciando. Y este registro de a mayor odio, el dolor es inevitable, a ver, Sí, sí, es lo que eso es decíamos, lo fundamental, ¿no? Esa huida del dolor, lo único que nos produce es esto que vos estás diciendo, ¿no? No, y además que sea inevitable no quita que sea una oportunidad. O sea, me parece que también lo que se está describiendo es que el dolor puede ser una oportunidad para ver si me está acercando a un punto o a otro. Esto de que el amor y el odio pueden ser nada más resultados y que no es solo un estado que se tiene que cursar, tengo que ser amoroso, tengo que ser, sino que está dándome un paneo, a dónde estoy ubicado. Claro. Es que está con mandato, si no, tengo que Sí, ser amoroso. ¿Y qué es ser amoroso? Y hablarte Es así, que tranquilo. eso Muchas personas que sería, hablan tranquila y no claro, son nada pero ¿qué amorosas. pasa? Eso es la mente queriendo tomar propiedad del amor. La mente no puede amar, lo que ama es la conciencia y la mente le da el instrumento para que pueda expandir su capacidad de amar, pero la que ama es la conciencia, porque es lo único, el real artífice, el espacio-tiempo es la conciencia, el instrumento es la mente. Ahora, cuando el instrumento quiere ser el propietario, entonces quiere emular a la conciencia. Entonces dice, tenés que amarlo. Si no lo amás, no entonces eso es una situación donde lo que está operando ahí es la mente, que es el instrumento, pero el instrumento no es el propietario, es el instrumento del propietario, Ujú. ¿sí? sí. Entonces, es el propietario el que puede ejercer el amor, no es el Totalmente. instrumento, es a través del instrumento le expande los recursos al propietario, ¿sí? Sí, 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 ahí se ve con muchísima claridad. La verdad que esto que estás diciendo ahora aclara muchísimo
porque bueno, se sale del esfuerzo, porque ese amor es un amor que brota naturalmente, no es un esfuerzo amar a Pero otra brota persona. naturalmente cuando has pasado estas engramas. ¿Está? Claro, Claro, Quiero decir, claro, como podemos producto, sí, volvernos, sí, todos podemos volvernos productores de amor si claro, empezamos a discernir cómo funciona el aparato psíquico y el espacio-tiempo. Porque vamos a absolutamente. expandir, no literalmente, no literariamente, ¿sí? Mm. Sino verdaderamente, que es lo que importa. Claro, claro, no Porque hay claro, un poéticamente montón con de amor frases. literario que Mm, después resulta que en los hechos no es tal. claro, totalmente. claro. O sea, y ahí cuando están en los hechos lo podemos habitar, cuando están en el discurso no se habita. Sí, 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 sí. Bueno, mi abuelita decía, obras son amores y no buenas razones. Siempre tenía Ese lema. ese lema, ¿no? Si no lo veo en la realidad, no podés Claro, decir un montón de palabra bonita, pero sí, ¿qué, realmente. qué es lo que antes había una analogía? El mundo era más analógico. Mm, Entonces, ujú, las cosas están como más sí, expuestas a poder mentirnos menos, claro. y en todo Es caso, cada uno hará lo que pueda con ese procesamiento, pero es un procesamiento analógico, ¿sí? Ahora, con esta era digital, la capacidad de navegar realidades ficticias que cubran a las realidades verdaderas es muchísimo mayor, claro. Sí, ¿sí? Es muchísimo mayor. Entonces, bueno, eh, es como surgen más fácilmente estas fake news, ¿no? Que se usan tanto ahora. Mm, De sí, pronto, noticias, abrumadora cantidad de noticias contradictorias y que hacen una perturbación, crean claro. una perturbación en el que está escuchando, pues diciendo, Mm, hay posiciones contrarias que son enunciadas con 24 horas de diferencia, sí, sí. sí, sí. ¿sí? Entonces, esto es un shock para nuestro psiquismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese shock a nuestro psiquismo? ¿Lo vamos a aprovechar para qué? Para tener una perturbación mental, como tanta gente está entrando en perturbación mental. Sí, sí, sí. Sí, para que se rían unos pocos, como decíamos. Mm, bueno, son oportunidades que se nos Es que presentan en este hoy y bueno, gracias por toda esta apertura, Ale, porque esto le da a la persona un oxígeno, una posibilidad de frenarse, parar y decir, ah, mira, entonces el amor provenía de acá, porque seguramente que muchas personas que escuchen esta emisión van a enterarse. Porque no, porque bueno, me brotaba del alma, me brotaba del corazón, bueno, pero que brote de la conciencia es otra historia, Totalmente. muy diferente. A mí me parece, Ale, que en esto que dijiste es como, no sé, eh, es muy grande, es muy como que encierra y engloba el sentido, ¿no? De, de la interacción con un otro también. ¿Qué va a crecer? De qué es lo que nos va a ayudar a crecer también a todos eh, en conjunto, ¿no? En Claro. esta cooperación, en este trabajo interactivo, en esta, bueno, vos me aportás, yo te aporto, pero no es que se ujú, tiene que imponer, tiene que surgir verdaderamente de este lugar, porque de ahí es de es donde no se va a poder romper nunca el y va a seguir riesgo. creciendo La, y la avanzando, oportunidad, ¿no? sí, la oportunidad siempre va de la mano con el riesgo, ¿sí? Claro. Entonces, dependerá de nosotros si nos inclinamos al riesgo o a la oportunidad. Entonces, em, esta situación que nosotros vivimos ahora en Argentina, donde están expuestas un montón de cosas que antes estaban ocultas,
que son re difíciles de procesar por el nivel de exposición que tienen, pero acá estamos como para para poder hacer crecer nuestro aparato psíquico. O sea, todas estas cosas que pasan en Formosa, por ejemplo, no es que no Sí. pasaban, No, obvio. es que eran toleradas porque no había salido la conciencia descriptiva, no se había instalado. Ahora toman un estado de exageración y esa es una oportunidad para que la conciencia pueda ver a dónde está atrapada. Claro, para que se vuelva ¿Mm? evidente. Esta cuestión de apoyarnos en los discursos, o sea que para nosotros sería apoyarnos en los lemas, ¿no? Apoyar Ujú. en los discursos. Los discursos tienen una verdad y los hechos tienen otra verdad. Sí, Entonces, en vez de tender a la ley de lemas, tender a la ley de axiomas, porque los axiomas son los comportamientos efectivos que nosotros tenemos. Son las acciones concretas, ahí se ven. Entonces, sí, y el quedan axioma trabaja con expuestos. el atributo real, con lo que hay Exacto, realmente. trabaja con el atributo real. El lema es una descripción del atributo real. Ahora, ¿ese lema describe a la realidad o la encripta? Ahí lo podemos ver bárbaro el ejemplo aplicado. Sí, Vemos cómo el discurso quiere o intenta encriptar la realidad de Formosa. Pero Formosa entró en una etapa descriptiva. Entonces, ¿qué pasa? Se va a desencriptar. ¿Sí? Entonces, vamos por la ley de lemas a instalar a la ley de axiomas. Tus actos tienen que definirte, no tus discursos. claro. Sí, sí, porque si no encontramos toda esta tendencia de muchos derechos, que los derechos están expresados en discursos, y cuando vas a la realidad, no están ahí, no están ahí, no están en las acciones reales. O sea, estos Uh-huh. discursos, por ejemplo, de violencia, tanto de violencia obstétrica, por ejemplo, que hay derecho de un parto respetado, pero está tan bien elaborado el discurso que cuando vas a tener una situación de parto, tenés una situación muy violenta porque no está asumida en la realidad, está asumida en el Está discurso, puesto no en la realidad. exactamente, exactamente. Y yo creo que este punto, si nosotros nos despertáramos la conciencia y empezamos a tramitar ley de axiomas, es sujeto al acto, no sujeto al dicho, sino Mm. al acto, ¿sí? Entonces, en el acto, y tiene que ver con la acción realizada, ¿sí? Ahora, perder de vista la acción realizada por el discurso dicho, estamos en un método encriptivo de la realidad, no descriptivo de la realidad. Bueno, todo esto nos da un montón de pistas, les dejamos un montón de, más que pistas, señales importantísimas a los oyentes, ¿no? Y Para que nunca cada mejor uno vaya expresado. nunca mejor expresado en esta emisión 30, Ale, que ya tendríamos que ir cerrando porque la verdad que he tenido mucho Sí, y bueno, es para escucharla despacito y sacarle todo el jugo que tiene y bueno, y volver a que después nos comenten, así seguimos expandiendo todo esto. Me parece que muy claro todo. Por mi parte, esto último que dijiste, todo en general, pero bueno, es como que fue conduciéndose hasta este cierre que bueno, quedaría para seguir, pero bueno, tenemos que ponerle un acote a la emisión Es del que día de hoy. Y cada uno sigue en el territorio de su conciencia particular. claro, ujú. claro, así es, así es, así es, así que bueno. Bueno, la verdad que hoy me desperté con esta palabra paciencia, que bueno, que la paciencia es lo que gesta la conciencia en paz y en ciencia, entonces darnos un espacio para habitarlo. Así que muchas gracias, Ale, que cada uno lo pueda habitar
Toda esta emisión la van a poder escuchar por partes, así que darle el máximo aprovechamiento. Vamos por esa descripción que me parece maravillosa, la palabra descriptiva, encriptiva, Sí. a ver dónde, ese registro. Y ojalá nosotros maduremos al punto de decir que no cárcel para los que cometen exabruptos con respecto al pueblo. Yo me conformo solamente con retirarles el derecho a la acción pública. Sí, ¿Sí? sí. O sea, yo no tengo ningún problema que pueda vivir en su casa con su familia y tener una vida normal sin criminalizar al criminal, digamos, Claro. pero sí retirarle el acceso de lo que no fue capaz de gestionar con el debido respeto. Claro. Entonces, Absolutamente. ese no es un castigo, ese es un límite claro, transparente, que respeta a la persona en su estado evolutivo, y su estado evolutivo es que necesita evolucionar muchísimo para tomar la gestión de lo público. Claro. Sí. Avanzar en lo privado para después poder compartir. Si no, que vuelva a su genuino alcance, por eso el límite tiene que estar. Exacto. Exacto. Y que el límite no es castigo, es contención. Es contención. Exactamente. El límite no es castigo, es contención. Entonces, imagínate cuánto avanzaríamos por esta propuesta, ¿no? Ley de axioma, tus actos, no tus dichos, tus actos. Tus actos, sí. No tus dichos, tus actos. Tus actos hablan de ti, no tus dichos. Tus dichos te ocultan a tus actos. Entonces, ley de lemas es eso. Tus dichos ocultan a tus actos. Fundamental. Por tus actos te conocerán. Claro. Así es, Ale. Bueno, chicas, emisión 30, 3.0. 3.0. Fabuloso, chicas. Qué buena. Fabuloso. Qué buena gestación. Muchas gracias. Muy Muchas gracias. Nos despedimos por el día de hoy. Y será hasta la próxima. Gracias, Ale. Gracias, Guada. Gracias, audiencia, por estar ahí. Hasta la próxima.